era soberano de antes. Don Iván Vélez, seguro que esa historia te encanta. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias y por supuesto claro que me encanta esta historia. La cuestión es que en aquellas juntas lo que aparece es en realidad, si se me permite la expresión, la España eterna, es decir, lo que veníamos siendo desde siglos atrás, solo que esta vez con paletó, como Fernando VII, y algunos aún con peluca. Sí, yo creo que ahí se demuestra que la tesis esta tan manida de que España empieza pues, en Cádiz, pues es insuficiente. Lo que hay es una transformación en Cádiz, pero sobre un sustrato previo, y de hecho, ya que has aludido pues, a los reyes y lo que ocurre en Bayona, digamos que la reacción, que además es una reacción que se produce en ambos lados del Atlántico, en todo el orbe hispano, responde a una fórmula escolástica llamada Pactum Translationis, que quiere decir lo siguiente: la soberanía viene de Dios al pueblo, en ese vector, digamos, pero el pueblo lo entrega al soberano. Como el soberano está cautivo en Bayona, esa soberanía regresa al pueblo, que se organiza, como tú bien dices, en una serie de células soberanas, esas juntas supremas, empezando por la de Asturias y otras muchas. Y de hecho, yo en su momento estudié este fenómeno en lo que ocurrió en otros territorios de ultramar, concretamente en Quito y en Guayaquil. En ambos sitios los discursos son prácticamente idénticos, es decir, hay una homogeneidad en todo el territorio español verdaderamente asombroso. Es muy interesante eso que dices, porque la gente normalmente ignora, pero claro, nosotros tenemos la idea de Carlos III, pues el de Víctor Manuel y Ana Belén, ¿no? Mirará, la Puerta de Alcalá y todo eso, ¿vale? El abuelo simpático de Juan Carlos, la misma cara, bien. Carlos III es el que introduce en España la idea del derecho divino de la corona, que es una idea que él copia de Francia, concretamente hace traducir a Bossuet, que es el gran teórico de esta cuestión, porque la idea de la relación entre Dios y la corona en España no era la francesa, era la vieja idea de Francisco Suárez desde siglos atrás, que es exactamente la que tú acabas de describir. En Francia es al revés, en Francia es Dios que ha elegido al rey. Es otro mundo distinto. En España no. Sí. Y por más que Carlos III intentara introducirlo aquí, seguramente para legitimarse y poder expulsar a los jesuitas, ¿verdad? El hecho es que lo que la gente tenía en la cabeza era precisamente esa vieja idea española de que la soberanía y el pueblo son lo mismo. Y el rey forma parte de ese triángulo, evidentemente. Sí, justo me has pisado, digamos, la referencia bibliográfica, que sería Suárez, sino Francisco Suárez, que es pues un hombre muy leído, ya digo, en ambos hemisferios, como se dice luego en la fórmula americana. Todo ello responde, ya digo, a unas estructuras muy homogéneas, probablemente muy acrisoladas, probablemente no, seguro, muy acrisoladas en el mundo urbano, en el caso americano criollo, pero no hemos de olvidar que eso irradia porque hay una conciencia común de pertenecer a ese mundo que es muy ajeno, como tú bien dices, o es contrapuesto al francés. Y por lo tanto, el error de Napoleón es considerar que una vez cortada esa cabeza, el cuerpo se desmorona, que digamos que sería un poco estructuras que remiten a lo que en su momento se llamaba las tiranías, ¿no? Sí. En España cosas mucho más complejo. El Imperio Español es mucho más complejo y además con ciertas particularidades que, lejos de resultar un obstáculo, fueron, yo considero herramientas para la resistencia ante el invasor, en el caso peninsular. En el caso americano, pues ya sabemos que luego otros factores depredadores ligados al mundo anglo, pues determinaron la disolución de ese imperio, también podemos llamarlo transformación en naciones soberanas, que de algún modo también es la realización del mismo, en tanto en cuanto las sociedades indígenas han sido elevadas a un nivel civilizatorio y político homologable a la península. Yo sé que esto es polémico, pero me parece que son las tesis más certeras. Iván Vélez dice factores exteriores ligados al mundo anglo, para no decir el puñetero inglés, que es lo que estamos pensando, todos. Sin embargo, hay que señalar que en cuanto las juntas se ven que han triunfado, tienen que pedir socorro a alguien, y todos van a pedir socorro a Inglaterra. E Inglaterra aprovecha para cobrarse muy bien ese socorro, que son el expolio de las haciendas, que demuestran también cómo el imperio tenía una estructura también tributaria y económica muy solvente. Claro, al final
pues bueno, aunque la reacción fue interesantísima, ya digo, muy homogénea, porque además yo invitaría a la gente que estudie todos los discursos, todo lo que son las naciones, que ellos consideran que son discursos fundacionales, y en realidad es una reacción a esa agresión externa venida además de la mano de Napoleón, considerado el anticristo desde la perspectiva religiosa del momento. O sea que la cuestión es absolutamente apasionante. Vamos a hablar concretamente de la cuestión nacional, porque ahí apelo a tu condición precisamente de director de la Fundación DENAES, porque es verdad que es básico, es decir, no es que España empiece evidentemente en estas jornadas, pero en buena medida la España moderna sí que aparece aquí ahora, lo que había antes, que era España, no era la España moderna, evidentemente, porque no era el tiempo moderno. Ahora sí empieza a dibujarse una cosa nueva, y empieza a dibujarse entre traumas de guerra y una indefinición notable sobre exactamente cuál es el concepto de eso que nos une, y eso es muy interesante. Claro, ese es un tema también fundamental. Muchos con unos objetivos, digamos, disolventes de la nación española dicen, bueno, España nace en Cádiz, o incluso más allá, España nace con la Constitución del 78. Bueno, esos son momentos de cambio de dirección o de matización, pero lo que surge en Cádiz es la nación política española sobre las bases de la nación histórica española. Esa nación histórica española que muchos sostenemos que es la que resulta como fruto de la Reconquista, esa consolidación de una serie de reinos que funcionan frente al Islam, hay que decirlo sin ningún tipo de complejos, y que están entretejidos por enlaces matrimoniales y por una serie de pactos y de repartos territoriales, pero cuya resultante pues, es esa nación histórica que tiene presencia en el mundo europeo, por supuesto, pero tanto en el político como en el religioso. Y es sobre esa estructura que se va, por supuesto, modulando con el tiempo, ya sé que a ti además te gusta mucho esto, con un modelo inicial visigótico que luego no se realiza, pues es el que da pie a una nación muy homogénea en cuanto a sus fronteras, en cuanto a su acción exterior y, bueno, en cuanto a la Iglesia y otras instituciones. Por ejemplo, voy a citar una muy polémica, la Inquisición. Eso es la nación histórica española sobre la cual se articula la nación política, que además tiene particularidades que no la hacen estrictamente homologable a la francesa. La Revolución Española no sería una revolución a la francesa, sino una revolución interna que mantiene pues, muchos componentes previos, como es lógico, lo cual demuestra que no es algo que aparece como una seta en otoño. De esa revolución vamos a hablar dentro de un instante, pero quería preguntarte algo más al respecto, porque vamos a ver, todo lo que pasa entonces oscila entre una figura, digamos, un reformista del antiguo régimen como Jovellanos, y luego todos los jóvenes lobos que van a medrar en las Cortes de Cádiz, como el conde de Toreno, por ejemplo, ¿verdad? Y otros agentes del dinero inglés. Bueno, realmente entre estas dos personalidades, en las que hay muy pocos años de diferencia, sin embargo hay un mundo entero de diferencia. Sí, lo hay, pero de algún modo yo creo que lo que acaba ocurriendo es que no gana definitivamente ninguna de las dos vías. O sea, por ejemplo, si uno compara por la cuestión religiosa, que no podemos dejarla aparte porque es consustancial a todos estos procesos, bueno, la Constitución mantiene la religión católica. No se hace una tabla, no se inventa un calendario como en Francia, en la Francia revolucionaria, que casi era una especie de reconfiguración del mundo, que evidentemente se cae porque las cosas es muy difícil que aparezcan casi de la nada. Fíjate. Total, ¿no? Fíjate si llegamos lejos sobre este punto, que incluso en las constituciones de Bayona que buscan Napoleón y su hermano para aplicar a España, su hermano José Bonaparte, gran maestre del Gran Oriente de Francia, el masón por antonomasia, que es el que viene aquí a reinar, en esos papeles franceses España sigue siendo un Estado confesional católico. Es decir, ellos sabían que había cosas que no se podían tocar y que eso formaba parte de la identidad nacional, por así decir. Claro, hay unas persistencias que no se pueden obviar. Incluso, esto ya sería casi alargar mucho el análisis, el siglo XIX o en el siglo XIX aparecen y brotan una serie de corrientes que están de alguna manera soterradas en 1812. Estoy pensando luego en las peleas dinásticas y cómo en esas peleas dinásticas se abren unas vías y no otras, ¿no? Incluso llegan casi hasta nuestros días, ¿no? El carlismo, digamos, que todavía estaría
aludiendo a aquel periodo inmediatamente previo. Lo digo porque si alguien se lee los documentos que se redactan en Asturias en 1808, el 25 de mayo, Cierto. pues Dios, patria y rey. Es decir, el lema carlista está ahí. Y en México, no porque fuera querido. carlista, es porque era la realidad, claro. Y en México, Iván, y en México, porque claro, el levantamiento mexicano los lees y parece efectivamente un manifiesto carlista. Sí, sí. Sí. Pero tiene toda la lógica. Es decir, no es carlista porque todavía el problema sucesorio no se ha dado, sino que lo que demuestra es que son las grandes referencias: Dios, la patria y el rey. O la religión, si se quiere, en vez de Dios, la religión católica, ser más preciso. Y eso aparece, ya digo, de una manera muy homogénea en América. Se llaman gritos. El grito de Aquil, el de Quito, el de Dolores, todos ellos hablan, pues eso, de la recuperación de esa figura, que además luego hubo algún intento, algún ensayo, alguna propuesta de decir, bueno, pues que los infantes gobiernen una especie de Commonwealth a la española. Es decir, hubo muchas posibilidades sobre el tablero que también, bueno, que no llegaron a cuajar, porque es verdad que el siglo XIX español es tremendamente convulso, belicoso, y bueno, de ahí vienen muchos de los males de la España actual. La pérdida de soberanía la tenemos ahí. Enseguida vamos a recibir a Emilio de Diego, gran especialista en la materia. Vamos a hablar de los intríngulis políticos desde el motín de Aranjuez hasta este 2 de mayo, aunque en realidad, como bien decía Pablo Victoria, todo empieza en Trafalgar, que es la gran conmoción, ¿verdad?, donde España pierde lo que era, ¿no? Pero yo quería despedirte con una pregunta elemental, de estas que parece de magazín matinal, pero bueno, que es día festivo, tampoco exageremos. ¿Cuál es el personaje que más te gusta a ti de la epopeya del 2 de mayo? Está lleno, ¿eh? Tanto chicas como chicos. Bueno, yo más que el 2 de mayo... Hombre, yo Jovellanos me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho, ¿no? Un poco por lo que tú decías, ¿no? Arrastra cosas del pasado, se proyecta hacia el futuro, ve el tema agrario, en fin. Jovellanos me parece una figura muy, muy interesante hasta por motivos biográficos, ¿no? Efectivamente. Voy a dejarlo ahí. Habría sido probablemente el hombre solución, de no ser porque se lo llevó la edad de una mala pulmonía, ¿verdad? En fin, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Bueno, se llevó unos cuantos. Se llevó unos cuantos. Iván Vélez, feliz 2 de mayo, como a todo español de bien que diría Feijóo. No el ilustrado, sino el otro. Gracias. Ese es el grande. El grande es el ilustrado, efectivamente. Benito. Iván, un abrazo muy fuerte, muy buenas noches. Gracias y viva España. Chao. Gracias. Y viva España, efectivamente. Bueno, estamos contando lo que pasó.